menos de 7 horas va a haber secuelas. No dormir engorda. Me llegan muchos pacientes a mí, por ejemplo, con ferritinas súper bajitas. La solución es el abordaje integral y ver qué está ocasionando en ti que no tengas una calidad de sueño. El cortisol es una de las hormonas que más tenemos que tener controladas. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No eres tú, son tus hormonas, el podcast. Hoy vamos a hacer parte 2, nada más y nada menos, del sueño con ya saben quién, que me la volvieron a pedir y lo prometí. Así que estamos de vuelta, ahora sí hablando de hormonas y sueño. Perfecto, muchas gracias por invitarme. ¡Qué emoción! Vamos a ver cómo vamos a empezar esta plática porque creo que sí son muchas hormonas, pero vamos a tratar de resumir y hablar pues, de las más importantes. Empecemos por mencionar que la relación entre las hormonas y el sueño es una relación bidireccional. Esto quiere decir que tanto las hormonas afectan tu calidad y tu cantidad de sueño a lo largo de tu vida, como el sueño tiene la posibilidad de alterar también tus hormonas. Totalmente. Y como lo hemos platicado desde el episodio pasado, las hormonas actúan en cadena, actúan como si fuera una orquesta. Si tú mueves una, se van a mover las demás. Entonces, por eso es importante entender cuál es la hormona que potencialmente está afectando tu sueño, o si estás deprivando tu sueño, qué hormonas pudieran verse impactadas para ir a buscar directamente esos síntomas o esas manifestaciones en tu cuerpo y poder detectar cómo vas a empezar tu tratamiento para poder ir equilibrando todas ellas. Ahora, nada más quiero hacer como un mini resumen. Horas de sueño, quedamos 7, sí o sí. Sí o sí. Menos de 7 horas, la realidad es que hay mucha evidencia que dice que se empiezan a alterar, sobre todo ciertas hormonas. Ahorita vamos a platicar de cuáles específicamente, pero menos de 7 horas va a haber secuelas. Entre 7 y 9 horas es más o menos lo normal. Se personaliza esta cantidad, claro. No es lo mismo un adolescente que a lo mejor necesita entre 8 y 10 horas, que a lo largo de tu vida, conforme vas envejeciendo, a lo mejor ya te vas acercando más a necesitar 7 y con eso estar bien. Y recordarles que las primeras horas son para toda la parte de nuestras hormonas, unas reparas y las otras. Exactamente, la noche, si la dividieras en dos, la primera parte de la noche, las primeras 4 o 5 horas, son las horas más físicamente restaurativas y en donde va a haber más reparación y más equilibrio a nivel hormonal. Y la segunda parte de la noche es una parte mucho más restaurativa a nivel mental, cognitivo. Es una parte en donde hay más sueño REM, que es justamente el que nos ayuda a reparar a nivel neurológico. Entonces, pero las dos son igual de importantes. Y a lo largo de la noche también algo muy importante es mencionar que el sueño se da en ciclos, no es plano, vas transicionando en 4 o 5 ciclos de 90 minutos toda la noche, y la primera parte de la noche los ciclos tienen más sueño profundo, sueño que es físicamente restaurativo, y los ciclos conforme van evolucionando la noche van teniendo más sueño REM, que es más neurológicamente restaurativo. Ahora, algo que es importante es todo el día, todos los días, nuestro cuerpo hace hormonas. Desde el intestino, desde la boca, desde el estómago, todos los días hacemos hormonas. Y todos los días debemos de dormir. Claro. Ahora. Y además, sumándole un poquito a lo que estás diciendo, las hormonas no se producen de forma aleatoria. No se producen al chile, como decimos en México, sino que tienen realmente un patrón circadiano. Exacto. Esto quiere decir que cada una tiene un horario específico en donde tiene una razón por la que se segrega en ese horario específico. ¿Qué quiere decir que tenga un patrón circadiano? ¿O qué quiere decir que nosotros tengamos ritmos circadianos? Que tenemos en el día, a lo largo de las 24 horas, ciertos patrones definidos, que si nosotros no tuviéramos exposición a la luz del sol y a la oscuridad, de todas maneras nuestro organismo funciona en 24 horas. Y si tú estuvieras en una cueva encerrado todo el tiempo, vas a despertar cerca del momento en donde sale el sol y vas a dormir unas horas después de que se pone el sol, cuando hay oscuridad, naturalmente. Esto quiere decir alrededor de 24 horas este patrón, y todas las hormonas tienen un patrón circadiano. De hecho,
El sueño tiene no solamente un patrón circadiano, sino un patrón que se llama circanual, que quiere decir que tenemos más predisposición a dormir más cuando es más cerca de otoño o de invierno, en donde las noches son más largas. Entonces, todo está sincronizado y todo está perfectamente calculado para que tengamos patrones hormonales definidos. Ahora sí, el cuerpo, de verdad, yo vuelvo a decir, es perfecto. Es algo muy, muy padre. Y vean toda la parte de regulación hormonal. Vamos a echarle una pregunta y de ahí nos vamos a arrancar con una de las hormonas que más siempre, ahorita es un boom. ¿No dormir engorda? No dormir engorda porque causa una combinación hormonal que hace que busquemos alimentos que no necesariamente son los que más nos nutren, pero son los que más energía inmediata nos dan. Entonces sí, ahorita vamos a entrar más al detalle de cómo es esa configuración que hace que engordemos o que no tomemos las mejores decisiones de alimentación, pero quisiera empecemos por las más sencillas, que son grelina y leptina, ¿te parece? Grelina, a mí me suena a gremlin, a la hormona gremlin, porque es justamente la hormona que hace que tengas más apetito. Y cuando no dormimos bien, nuestra cantidad de hormona grelina aumenta como 15% al otro día. Entonces tienes una sensación de tener más hambre. Si a esto le sumas el punto de que la leptina, que es la hormona de la saciedad, la que le avisa al cerebro, hey, suficiente, ya comiste, estás saciado, baja otro 15%. Entonces, si tienes más apetito y menos posibilidad de llenarte, entonces comes sin control. Y además buscas alimentos que te dan energía inmediata. Son aquellos que pues, normalmente tienen calorías vacías o que son más azucarados y pues piensen cuando tienes mucho sueño, estás cansado porque te desvelaste la noche anterior, abres el refrigerador y pues no necesariamente buscas ensalada. No, se te ni antoja. Verduras, ¿no? Se te antoja lo crunchy, se te antoja lo dulce, se te antoja las cosas que normalmente vas a quemar rápido y te van a energía, te van a hacer un pico de glucosa, pero luego va a venir el down. Ajá, un crash. Y en ese pico liberamos otra hormona. Claro, que también hablemos del cortisol, porque no solamente afecta nuestra glucosa y afecta nuestra insulina y la posibilidad que tenemos de ganar peso y de acumular grasa y demás, sino que también primero tenemos que entender cuál es el comportamiento normal del cortisol a lo largo del día para entender cómo se afecta cuando no estás durmiendo y qué cosas pudieran afectar este cortisol. Primero, vale la pena mencionar que el cortisol está muy satanizado, ¿no? Hoy en día es solamente la hormona del estrés y creo que vale la pena mencionar que sirve para un montón de cosas. O sea, pero no vives. No, o sea, si tú no tienes cortisol, no vives. Y también he escuchado, voy a hacer una pausa antes de que Elisa continúe con esto, de que siempre dicen, es que entre más bajo, mejor. No, para nada. Y es lo peor que pueden hacer, porque es cuando está más bajo, es cuando su cuerpo ya está en un estado de fatiga crónica. Correcto. De hecho, en esos estados ya muy avanzados de fatiga, en donde el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, que es el eje que controla estas hormonas, ya no funciona bien, está muy depletado el cortisol, ya no podemos controlar nuestra glucosa. Y entonces podemos empezar a mostrar hipoglucemias. Pero bueno, vámonos un paso antes. Vámonos por partes. Un paso antes. El cortisol, sí, también es la hormona del estrés, pero es la hormona que nos hace movernos, que nos hace trascender, que nos hace levantarnos por la mañana, tener energía, motivación y ir al gimnasio y empezar tus actividades. Entonces, lo natural es que el cortisol es la hormona que te despierta. Te levantas por la mañana, normalmente tardas 1 hora en que se levante muy bien ese cortisol, tengas toda la motivación necesaria y a lo largo del día va a ir bajando poco a poco. Sí. Tiene un patrón más o menos que va así en descenso y ya cerca de las horas de dormir, lo ideal sería tener el cortisol mucho más bajito para justamente permitir a la melatonina, que es la hormona contrarreguladora del cortisol, la hormona del sueño, la hormona de la oscuridad, en cuanto el cortisol baja, la melatonina naturalmente empieza a subir. Ese sería el patrón normal, natural del cortisol. Si a ese cortisol, vamos a hacer un paréntesis súper breve, pero si a ese pico de cortisol le agregas, no sé, cafeína y tienes un pico de cortisol y le sumas la cafeína justo la primera hora al despertar, yo no soy muy fan porque lo que ocurre... De hecho, lo suprimes. Sí, y lo que puede pasar es que no tienes una respuesta natural de tu cuerpo o muchas personas pueden llegar a estimular un poquito más ese pico y después tener un bajón pues por ahí de las 10, 11 de la mañana. ¿Y qué hace falta? Otra taza de café y bueno, ese es otro tema porque también altera nuestro sueño. Pero bueno, lo que queremos entonces es el cortisol elevado en la mañana y bajo en la noche.
cuando no estamos pudiendo elevar bien ese cortisol, porque ¿qué necesita el cuerpo para prender su sistema? Exposición a la luz solar, exposición a la luz natural. Si no estás expuesto a la luz natural porque te levantaste en la mañana y no viste el sol cuando ya estás adentro de una oficina, el cortisol al no elevarse se empieza a horizontalizar. ¿Y qué pasa con el cortisol de la noche? Pues tampoco baja, se mantiene horizontal. Pero en la noche, tener el cortisol elevado te hace sentir agitado, inquieto, no puedes apagar los pensamientos y demás. Entonces, el cortisol es una de las hormonas que más tenemos que tener controladas, que más nos ayuda el poder gestionar este cortisol, a dormir bien. Se puede medir, hay formas de medir el cortisol, ya sea en la sangre, en la mañana, en la saliva. A lo largo del día se pueden hacer curvas de cortisol para ver cuál es tu patrón normal de este cortisol, y puedes bajar con muchas estrategias el cortisol nocturno. Claro. De entrada, con situaciones conductuales, con hábitos, como hacer una rutina de sueño, como controlar mucho la luz a la que estás expuesto en la noche, claro. Siempre tratando de que el color de la luz a la que te expones sea luz no blanca como la que tengo aquí enfrente, sino luz roja, naranja. ¿Ven por qué no duermo los días que grabo? No duerme. Sino luz mucho más naranja o roja, parecida a la luz del fuego. Si tú, acercándote a la hora de dormir, la última hora, te expones únicamente a ese tipo de luz y evitas la luz de las pantallas, que es luz blanca y estimulante, bajas mucho más el cortisol. También existen algunas sustancias como fosfatidilcerina, como tianina, como glicina, como ashwagandha o algunos adaptógenos que nos permiten bajar un poquito más el cortisol. Pero sobre todo, tratar de dejar aquello que representa estimulación y estrés, dejarlo lejos de la noche, tratar de cortar el trabajo a una hora sana para tener espacio completo para que la mente se aleje y pueda desconectar todo el estrés. Ahora, hay mucha relación también con el tema del cortisol y la insulina. Claro, sí. ¿No? Y de verdad, o sea, está el lema de le dio diabetes de un susto, porque ante una situación de estrés, imagínense, es lo que yo les digo. O sea, si tú estás teniendo una situación o una demanda fisiológica, que ahorita le vamos a hacer una pregunta a Lisa con eso. O sea, imagínate, soy una persona que me desvelo, me paro todas las mañanas porque tengo que cumplir con una rutina de ejercicio a las 5 de la mañana, pero ni dormí mis horas, me levanto a hacer una demanda fisiológica a mi cuerpo, que es el ejercicio, ¿no? Ese cortisol, que también no tuvo una buena... O sea, no tuvimos una buena reparación nocturna de muchas cosas. En la mañana, ¿cómo responde tu cuerpo? Claro. Al principio va a lograr, a lo mejor, las demandas. Vas a segregar un poco más de cortisol. Las primeras etapas de esta fatiga de las adrenales, de este cansancio que tienes de las glándulas adrenales, que son las que están segregando el cortisol, pues puede que empate las demandas. Pero después de un tiempo las vas a acabar fatigando y las vas a acabar cansando, y el cortisol va a terminar por depletarse y bajar. Sí. ¿Qué ocurre específicamente con el cortisol? Que aparte liberas mucha glucosa y empiezas a liberar mucha glucosa en la sangre, entonces empiezas a perder la capacidad de regular los niveles de glucosa. Se ha visto que en pacientes que en estudios les deprivan de sueño, pacientes que les dejaron dormir 4 horas por una semana, después de esa semana ya los podían considerar prediabéticos, porque sí, no pueden controlar su glucosa. ¿Qué pasa? Que si el cuerpo está recibiendo la indicación de no voy a dormir bien, porque yo qué sé, te fuiste de fiesta o eres arquitecto y estás armando una maqueta y todas las noches te desvelaste, o fuiste un estudiante de medicina como yo que te dormiste tardísimo todas las noches. Después de un tiempo, tu cuerpo va a captar el mensaje, va a decir, ok, aquí algo está mal porque no me están dando el descanso que necesito. Tengo que estar alerta, y al tener que estar alerta voy a segregar cortisol, y entonces necesito también glucosa de forma inmediata para poder aguantar este trote, y entonces también necesito insulina, y la insulina va a estar haciendo picos todo el tiempo, lo cual va a indicar al cuerpo ¿sabes qué? Guarda de alguna manera todo lo que estás consumiendo, guarda reserva y empieza a almacenar grasa, porque quién sabe qué va a pasar. Y entonces, ante esta situación de miedo, de estrés o de amenaza, el cuerpo se echa a andar en alerta. Por periodos cortos no habrá bronca, pero a la larga empieza a haber muchos problemas. O sea, a ver, hay un tipo de estrés positivo y un tipo de estrés ya negativo, que es el a largo plazo, el crónico. O sea, el positivo es, tienes una maqueta, tienes un proyecto y, como lo dijo Elisa, lo vas a hacer por periodos cortos. Así es. Entonces, ese estrés es motivacional, ese estrés es a corto plazo. Incluso ahí entran los adaptógenos, que son preciosos para aguantar. Pero ¿qué pasa cuando esa demanda es a largo o largo? O llevas típico paciente. Me incluyo porque a lo mejor en algún punto es igual. O sea,
estás a alimentación o te pones a dieta, te vas a hacer el ejercicio todos los días, oye, eso a largo plazo, y es el típico paciente que te dice, es que por más que hago dieta y hago de verdad mucho ejercicio, no bajo de Correcto. peso. Así es. Y hablando también un poco de la relación inversa de la glucosa hacia el cortisol, también estábamos hablando justo antes de empezar la grabación de los pacientes que empiezan a tener despertares en la noche porque, no sé, típico despertar entre 2 y 4 de la mañana con palpitaciones, ansiedad, sudoración. Y son pacientes que si les escarbas un poquito en su historia clínica han tenido problemas para perder peso, están empezando con resistencia a la insulina, que se puede también manifestar como periodos de glucosa bajita durante la madrugada. ¿Y qué pasa? Si el cerebro está detectando que la glucosa se baja, el azúcar en la sangre se baja durante la madrugada, no tiene de dónde va a sacar energía, saca un poco de cortisol, saca un pico de cortisol como, hey, cuidado, aquí algo no está bien. El cortisol prende todos los sistemas, sacas adrenalina y entonces abres los ojos como, ¿qué está pasando aquí? Palpitaciones, ansiedad y mucha gente va y busca algo de comer, incluso. Sí. Entonces, estas son las circunstancias en donde tenemos que revisar cómo está la insulina, cómo está el cortisol y de hecho cómo está la cena, porque muchas veces puede ser tan sencillo como que o no están cenando, están haciendo periodos de ayuno intermitente, demasiado largo en un paciente que ya está estresado y no debería de hacer, una persona que no duerme bien, no debería de ayunar más de 12, 13 horas, porque entonces ya están sobrepasando el estrés que justamente estábamos es otra platicando. demanda fisiológica. O sea, al final, de verdad, yo siempre se los digo, si vas a ayunar, al menos primero revisa que todo esté bien en ti, porque ponen al cuerpo como que más en alerta. Sí, después de un estrés crónico, no más de 12, 13 horas de ayuno, una dieta bien equilibrada, asegúrate que estés cenando con proteína suficiente, 20, 30 gramos de proteína, 1 o 2 cucharadas de grasa por lo menos para poder mantener esos niveles de glucosa, fibra y claro, también carbohidrato, pero la gente que solamente cena poquito, algo de carbohidrato, luego no puede sostener su glucosa toda la noche. Ahora, vamos a hablar de otra hormona que también ayuda mucho al sueño y que cierto tipo de mujeres también en una fase lútea pueden llegar a tener insomnio, que es la progesterona. Claro. Yo creo que todo el tema de estrógenos y progesterona y todo en la mujer específicamente es bien importante porque hasta la etapa de la pubertad, hombres y mujeres dormimos igual, pero cuando la mujer empieza a menstruar y empieza a tener toda esta parte cíclica, su sueño cambia mucho a lo largo del ciclo y a lo largo de su vida también, porque no es lo mismo cómo dormimos en la adolescencia que en el embarazo, que en la menopausia. O sea, hay muchos momentos en la etapa de la vida de una mujer en donde se modifican sus hormonas y por lo tanto cambia su calidad de sueño. Si quieres, explica un poquito fase, o no sé si ya tu gente está enterada de fase... Está un poco enterada, pero ¿a qué te refieres? Fase folicular y lútea. Ok. Más que nada, o sea, antes de entrar como a fase folicular y lútea, acuérdense que las mujeres tenemos 2 etapas en nuestra vida muy importantes, que es la menarca, que es toda esta transición de la maduración de nuestros ovarios, que es toda la pubertad hacia la adolescencia. Y nuestro hermoso climaterio, ¿verdad? Que en el climaterio tenemos pues toda la parte de la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia. La verdad es que las mujeres somos un estuche de monerías y como lo dijo Elisa, toda la oscilación que hay. Acuérdense que la fase folicular es donde se libera una hormonita que se llama FSH, que como dice su nombre es la hormona que va a estimular al folículo con el que vamos a ovular y mayormente el estrógeno va hacia arriba, ¿no? Es la primera parte del ciclo, ¿no? O sea, los primeros días hasta la ovulación es la fase folicular, la fase en donde predominan los estrógenos. Viene la lútea, ahora sí viene la fase lútea. Después de la ovulación. Después de la ovulación, donde literalmente la LH va con ese folículo, lo rompe para liberar la progesterona en una cosita que se llama cuerpo lúteo, que el cuerpo lúteo es una glándula endocrinológica pasajera que las mujeres liberamos mes con mes. Esa hermosa progesterona, las mujeres que pueden llegar a tener deficiencia de progesterona no tienen buena calidad de sueño. Por eso en una perimenopausia, que es cuando ya no tenemos una ovulación buena, ya no tenemos una progesterona adecuada y la progesterona libera también muchas cosas importantes para el sueño que se lo voy a dejar. La progesterona es justamente la hormona de la mujer, que es la hormona de la calma. Es la hormona que estimula GABA, que es un neurotransmisor relajante que nos permite estar zen y dormir bien. Entonces, también el estrógeno, tanto el estrógeno como la progesterona son sumamente importantes para dormir bien.
Uno es para el estrógeno, nos ayuda más a la etapa de sueño REM, como lo había mencionado, mientras la progesterona nos ayuda más al sueño profundo. Y los dos son importantes. Tan es así que cerca del 30% de las mujeres han reportado en algún momento de sus vidas que cuando están próximas a menstruar tienen problemas de sueño. ¿Por qué? Porque se bajan los niveles de estrógeno y de progesterona y entonces no se sostiene tan bien el sueño. Además de que hay muchas oscilaciones en la temperatura corporal, sobre todo en las mujeres que están están en la perimenopausia, que bajan o que están fluctuando sus niveles de estrógeno, pero bajan y entonces empiezan a tener bochornos y no pueden modular muy bien su temperatura y eso muchas veces las despierta. No, y de hecho, a ver, en una fase de perimenopausia las mujeres pueden tener muchos picos de cortisol. O sea, de hecho, la fase de perimenopausia como tal, el cortisol puede tener muchas oscilaciones por periodos de que sube, baja, porque al final están en una fase de alarma, luego llevan como una fase de resistencia y después pueden tener un agotamiento cuando ya no tienen hormonas. Entonces, y porque además el mismo estrógeno está estimulando el eje HPA, continuamente está estimulando. Entonces es como una relación, hay un baile que tienen entre ellos. Y como hay una fluctuación de todas estas hormonas, pues va a estar habiendo entradas de cortisol que pueden causar despertares, más toda esta parte de la falta de regulación de la temperatura, más la falta de progesterona. Entonces, sí puede ser que esto ocurra en la mayor parte de las mujeres que están cerca de esta etapa. Ahora, tiroides. Ok, el problema con la tiroides es que sí se asocia a muchos pacientes que todavía no han tenido un diagnóstico, por ejemplo, de hipotiroidismo con problemas de sueño y que a su vez, hasta que no se regulan y que muchas veces no basta con dar una terapia hormonal o dar levotiroxina, sino que realmente tienes que ayudarles con todas las materias primas que necesita esa glándula tiroidea para poder convertir y para poder utilizar adecuadamente lo que ya tiene. O sea, me llegan muchos pacientes a mí, por ejemplo, con ferritinas súper bajitas y por más que están tratando de controlar su Hashimoto, su hipotiroidismo en general, con las ferritinas súper bajas, normalmente te das cuenta si les pides cortisol, que está alterado o está muy bajito o no está bien. Entonces, no es solamente concentrarte en ver que la TSH y que las hormonas tiroideas y que estén bajo control, sino todo lo que le rodea, que tengan los materiales, la materia prima suficiente como el zinc, el selenio, la vitamina A. A veces también revisar los niveles de vitamina D para poder controlar bien la tiroides y porque sí, se ha visto bastantes problemas de sueño en hipotiroides. Y al final, a ver, el objetivo de este episodio, y que creo que la verdad, si se dan cuenta, es un tema muy extenso porque es desde hábitos y hormonas. Este objetivo es el no duermo, te doy una pastilla para dormir, porque no es la solución. Claro. La solución es el abordaje integral y ver qué está ocasionando en ti que no tengas una calidad de sueño. Claro, porque además cuando te dan un medicamento lo que están causando es sedación, no sueño natural. Estás bloqueando la corteza del cerebro, lo cual, pues cuando estás sedado no transitas por todos estos ciclos de sueño de la misma manera que lo haces de forma natural. No. Mencionábamos que la primera parte de la noche tenemos más sueño profundo, más sueño no REM, la segunda parte de la noche es más sueño REM, pero también ocurre que las hormonas fluctúan. La primera parte de la noche en el sueño profundo tenemos más hormona de crecimiento. El 70%, alrededor del 70% de nuestra hormona de crecimiento necesaria, sí en los niños para crecer, pero en los adultos para poder renovar tejidos, reparar tejidos, para construir masa muscular y demás, se da las primeras 4 horas de la noche. Entonces, es importante acostarse a buena hora porque si tú te acuestas tarde, pierdes la posibilidad de exponerte a esta hormona de crecimiento. Y envejecemos antes. Además, es una de nuestras hormonas anti-envejecimiento junto con la melatonina más importantes. Y la segunda parte de la noche también se ha visto que en el sueño REM tenemos mucha secreción, mucha liberación de testosterona, que también nos va a ayudar a mantener una libido sana, una salud ósea adecuada. Claro. ¿No? Entonces, tenemos que tener un timing, un momento adecuado también para ir a dormir. Esas 7 o 9 horas tienen que ser cerca de entre las 10 y las 12 irte a dormir. Hoy veía justamente a un paciente que lleva 8 años haciendo turno nocturno y que recientemente le cambiaron el horario y hace unos meses lo dejan
entrar a las 4 de la mañana. Entonces, su posibilidad es dormir de 8 de la noche a 3 y media de la mañana. El problema es que aquí juega también el papel del cronotipo. Sí. Entonces, mi paciente se acuesta a las 7 y media, 8, pero no se puede dormir hasta las 11 de la noche, porque nuestra naturaleza humana nos hace alinearnos con la luz del sol. Entonces, tenemos que tratar de acercarnos a las horas entre las 10 y las 12 para ir a dormir, para poder exponerte a la mayor cantidad de hormonas y reparación hormonal que podamos. Eso, la verdad es que, ahora, fíjate, esta pregunta me acaba de surgir. En gente, por ejemplo, que vive en lugares donde de repente son 20 horas de luz, 17 horas de luz, o sea, también es un ciclo bastante complejo. Es un problema para esas personas, o por ejemplo la gente que vive en los nórdicos, que tienen seasonal affective disorder, se me fue como trastorno afectivo estacional. Ok, pero el punto es que se deprimen porque tienen días muy cortos, tienen muy poca luz del sol y mucha oscuridad. En estos pacientes les recomiendan este tipo de lámparas intensas cerca de su cara para poder tratar de estimular al cortisol y apagar su melatonina para que liberen serotonina, que esa serotonina es la hormona del bienestar, de estar contentos, pero también de ahí se produce nuestra melatonina para dormir bien. Así que, aunque no lo crean, dormir bien depende de la hora en la que te levantas, qué prácticas y qué cosas estás haciendo y cómo te estás exponiendo al sol, porque también eso va a determinar la profundidad y la calidad de sueño. Es que está impactante, o sea, pareciera que no, y son con las cosas que vivimos, pero hay tantas cosas que fluctúan y estresores que te pueden bajar la calidad de sueño. Así es. Yo, además, o sea, hablando un poquito más de melatonina, porque pues es como la hormona reina de la noche, es la hormona de la oscuridad, es una hormona bien sensible a la luz. O sea, para poderla liberar necesita estar completamente oscuro, necesita estar el cortisol bien bajito, como lo habíamos mencionado, y necesitamos potenciar nuestra propia producción. La melatonina viene de la serotonina, como lo mencioné, que viene del 5-HTP, que viene del triptófano, que también podemos consumir por medio de la alimentación y que de hecho, para poder convertirlo en serotonina necesitamos estrógenos. Y si no tenemos buenos estrógenos porque estamos muy estresados o porque estamos cerca de la menopausia, pues ese es el problema también, que no tenemos la misma cantidad de melatonina disponible. O sea, no nada más son los bochornos y no nada más es la baja de progesterona. De hecho, esa es una de las razones por las que literal se despiertan por el bochorno nocturno. Porque como no tienen buena liberación ya del estrógeno, no tienen buena liberación también de los neurotransmisores y eso las enciende. Así es. Y también por eso no soy muy fan de que la gente tome triptófano, que también se puso de moda un tiempo. El triptófano, para poderse convertir al final en 5-HTP y en serotonina, necesita tener todos los nutrientes necesarios, pero si hay tantito estrés, en lugar de irse hacia serotonina, se convierte en quinurina, que son sustancias tóxicas que no son buenas. Entonces pues no podrías meter las manos al fuego de que nunca estás estresado, más bien yo creo que nadie diría que no está estresado, y por eso preferimos sustancias que nos ayuden más a modular el cortisol, a sentirnos tranquilos y relajados, y con nuestros hábitos tratar de producir la mayor cantidad de melatonina posible, porque eso también es lo que va a determinar la calidad de nuestro sueño. No, y hay alimentos como tú lo dices, las cerezas, avena. Claro, que son altos en fitomelatonina o que tienen triptófano, como el pollo, como el pavo, como las frutas amarillas, por ejemplo, pueden ayudarnos también. Son buena idea, pero sobre todo también evitar todos los alimentos que llegan a ser muy irritantes, todos los embutidos, los que son muy estimulantes también, cafeína, chocolate, todo eso, por supuesto que se queda fuera. Y también comer en un buen momento, porque si te acercas mucho a la hora de dormir, vas a elevar tu temperatura corporal porque vas a estar haciendo digestión. Y justamente lo que necesitamos para dormir bien es bajar la temperatura corporal. La melatonina, eso es lo que nos ayuda a hacer. No solamente inicia el sueño la melatonina, sino que baja la temperatura corporal y eso es lo que nos permite dormir profundo. Entonces, pues sí. Oigan, ya se nos acabó otra vez el tiempo. No sé qué voy a hacer. Siento que es un tema muy grande. ¿Qué hacemos? Pues yo creo que nos vamos a echar a lo mejor parte 3. Pero ahora ya voy a hacer un podcast con él. Que está cañón. Tenemos mucho de qué hablar. Bueno, espero les haya gustado, que les sirva. Les vamos a hacer unas sorpresitas por ahí para que sepan qué estudios son los que se tienen que realizar o cómo deben de abordar cuando tienen un problema de sueño. Así que
De verdad, compartan mucho este episodio que estuvo padrísimo. De plano sí voy a hacer parte 3. Síganos en nuestras redes sociales y mil gracias otra vez. Gracias a ti. Gracias, bye.